El archivo de la 8 Bierzo nos permite recordar la fecha en la que Alzheimer Bierzo inauguró su sede, ubicada en la calle Ramón González Alegre. Era el 3 de mayo del año 2010, un día especialmente feliz para la familia de AFA Bierzo. Un espacio que culminaba el trabajo de un grupo de personas que lucharon desde el año 1997, en primer lugar para legalizar una asociación desde la que dar soporte a los enfermos y sus familias, y por otro, para conseguir un espacio de respiro. Hoy aquí se trabaja para mantener a raya los recuerdos, la memoria de quienes sufren una alteración en su capacidad de recordar, pensar o tomar decisiones que interfiere en su vida diaria. Como si de un archivo televisivo se tratara, esos recuerdos son nuestro refugio, uno de nuestros pilares mentales. De velar por ellos se encarga Alzheimer Bierzo, que cumple 25 años de historia con 3.300 usuarios en 32 pueblos. Gonzalo estaba recién jubilado cuando recibió la llamada de una mujer a cuyo marido habían diagnosticado una demencia. Era el año 1997. Por aquel entonces no existía un movimiento asociativo que diera amparo a los enfermos y sus familias, y la ayuda más cercana se encontraba en Salamanca. Una señora que tenía a su marido diagnosticado de esta enfermedad fue la que promovió o intentó promover la asociación. En Ponferrada había habido un precedente de una delegación que dependía de la Asociación de Salamanca y trató de que se constituyera en asociación independiente la de Ponferrada. Él, que por su trabajo en la administración educativa estaba al día del papeleo, se puso manos a la obra junto a una comisión gestora que se marcó como objetivo crear una asociación partiendo de cero. Tanto era así que el primer domicilio social fue su casa y el primer contacto su propio teléfono. Y a partir de ese momento iniciamos las gestiones para tratar de constituir una asociación legalmente. Como partíamos prácticamente de cero, tomamos contacto con la Asociación de León, la de Salamanca, la de Valladolid, y después de muchas gestiones, muchísimas, y llamadas telefónicas, etcétera, etcétera, tuvimos la suerte de que se legalizó ya avanzado el año de 1997 y se legalizó en febrero del 98. Gonzalo Valle regresa a estas instalaciones para encontrarse con la que hoy es presidenta de AFA Bierzo, pasado y presente de una institución que tuvo unos inicios muy difíciles. El propio Gonzalo reconoce que legalizar la asociación fue complejo y el trabajo infatigable, y recuerda que a la labor en los despachos se unió el trabajo de concienciación por toda la comarca para intentar transmitir en qué consistían las demencias, entre ellas el Alzheimer. Cierto que en todo este tiempo tuvimos una amplia campaña de sensibilización, durante la cual dábamos charlas a personas que podían estar interesadas por tener familiares enfermos con cualquier tipo de demencia. Y en esta fase de sensibilización nos ayudaron mucho dos médicos, el geriatra y una neuróloga. Y ellas mismas eran las que se dirigían a los asistentes a las reuniones para hablarle de los síntomas, de las posibilidades, de las atenciones que necesitaban prestarle a los enfermos, etcétera, etcétera. Gonzalo guarda por escrito a modo de diario la travesía en el desierto que supuso ver nacer AFA Bierzo y dotarla de una sede desde la que dignificar su trabajo y la asistencia sociosanitaria. Iniciamos la peregrinación de encontrar un domicilio social. Acudimos al ayuntamiento y después de muchas gestiones, etcétera, etcétera, logramos un domicilio social en una de las viviendas desocupadas del edificio que tenía el ayuntamiento a la avenida del Castillo. Y allí ya tuvimos nuestro domicilio social y a partir de ahí
Ya las gestiones eran más fáciles, pudimos instalar un teléfono, ofrecer el domicilio, etcétera, etcétera, y recibir la visita de las personas que estuvieran interesadas en el problema. La gente nos escuchaba y trataba de recoger en beneficio, vamos, para su problema, lo que nosotros les decíamos. Y bueno, así transcurrió nuestras gestiones hasta que llegó un momento en que la gerencia de asuntos sociales nos abocó a prestar un servicio directo a los enfermos. Y de ahí que surge el centro de día. Gonzalo Valle, como primer presidente, se enfrentó a un trabajo de gestión, pero también de autoconocimiento, en un momento en el que el Alzheimer era un gran desconocido. Yo entonces empecé a leer lo que encontraba por revistas en torno a la enfermedad, no desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista asistencial. El cuidado que había que tener, cómo fomentar o cultivar su memoria, para evitar el avance. Y bueno, entonces yo asistía en mis ratos que venía a la asociación a ayudar o apoyar a los enfermos, con dibujos, con frases, etcétera, etcétera, siempre conduciendo a que su memoria se perdiera lo más lentamente posible. Pero las cosas han cambiado considerablemente. España está hoy entre los países líderes en investigación en Europa. Se estima que en la actualidad unas 900.000 personas en nuestro país padecen demencia, principalmente a causa de la enfermedad de Alzheimer. Con la esperanza de vida en aumento y sin un tratamiento efectivo que frene o cambie su curso, la cifra de casos podría haberse duplicado en el año 2050, llegando a los 1,7 millones de españoles afectados, porque las demencias son una de las plagas que afectan al mundo occidental. Sin lugar a dudas, hay dos grandes plagas, tres ahora mismo en el siglo XXI en el mundo occidental, que son la obesidad, por supuesto, que son la salud mental, los problemas de depresión y de ansiedad se han disparado, y las demencias, de la cual el prototipo, sin duda alguna, es la demencia tipo Alzheimer, que además muchas de ellas están relacionadas, porque la gente obesa tiene más riesgo, la gente que tiene depresión muchas veces tiene más riesgo de demenciarse, y la gente con demencia suele hacer también problemas depresivos. Al final no deja de ser un triángulo que hay que vigilar. Pero sí, es una de las grandes plagas. Y aquí en el mundo industrializado, pero imagínate esto en un país como India o como China, con 1.000 millones de personas, ¿cómo va a aguantar ese sistema y qué va a pasar? Es evidente que los casos han aumentado y que van a seguir creciendo, en parte porque cada vez se diagnostica más. La gente cada vez vive más años y por tanto ese es el principal factor de riesgo para tener demencia. Si yo vivo más años, la probabilidad de que tenga una demencia, concretamente un Alzheimer, será mayor. Y si encima, como cada vez se conoce más, o por lo menos los síntomas que te hacen sospecharlo, te permite llegar antes a un profesional que te lo diagnostique, pues eso hace que las cifras aumenten, ¿no? Aunque este experto incide en el papel fundamental que tiene la prevención en el desarrollo de una demencia. Controlar nuestros niveles de azúcar, controlar nuestros niveles de colesterol, nuestra presión arterial, lo que pesamos, lo que comemos, lo que nos movemos, lo que nos relacionamos, cuidar nuestro estado emocional y anímico. Todo eso son factores que sí se pueden controlar y que están vistos que si los controlamos y los mantenemos, pues vamos a hacer o bien que aparezca un poquito más tarde, que dé la cara más tarde, o bien incluso que una vez que ya aparece y el daño esté hecho, vaya más lentamente, ¿vale? Porque esto no aparece de un día para otro, se va cocinando poco a poco, de tal manera que si tú eres capaz de poner una serie de medidas, muchas veces esa enfermedad irá mejor. También hay que decir una cosa, perder memoria con los años puede ser también un proceso de la edad. Si tuviéramos que atender en consulta a todas las personas que nos hemos dejado las llaves en casa más de una vez y de dos, no dábamos abasto. Es decir, no necesariamente tener un problema de memoria significa tener que estés empezando con una demencia. Con el ánimo de seguir mejorando la calidad de vida de los enfermos, se conmemora cada 21 de septiembre el Día Mundial del Alzheimer, instituido por la Organización Mundial de la Salud en 1994. Es un día especial en este centro que se inauguró, como veíamos, en el año 2010.
Este año el lema promocional con el que la Confederación Española de Alzheimer, CEAFA, planteó sus reivindicaciones y propuestas ha sido integrando la innovación. Innovar, pues desde luego todas las acciones que tenemos que marcar, como puede ser en la detección precoz, estas personas que son jóvenes, que hay que diagnosticar rápidamente para que puedan hacer un proyecto de vida, para que aun estando en etapa laboral, como puede ser personas con 40, 50, incluso 30 años, diagnosticadas ya de esta enfermedad, lo que puede demostrar que no solamente son personas mayores, entonces estas personas necesitan un trato dentro de su ámbito laboral, necesitan esa adaptación del puesto de trabajo, algo que nos parecía extraño y difícil de comprender años A, pero ahora estamos en esa tesitura, siempre atendiendo a las personas con Alzheimer, siempre dando una especial atención a las personas cuidadoras, ese binomio indisoluble que repercute en la familia y indiscutiblemente en nuestra sociedad. Una innovación que está presente cada día en los tratamientos que reciben las personas con demencia, un abordaje que ha mejorado considerablemente en los últimos años, aunque quizás no al ritmo esperado por los enfermos y sus familias. Cualquier tratamiento que pongamos no podrá sustituir jamás a una actividad física, a una actividad mental y cuidados, que es el gran problema que tenemos a día de hoy, que es quién cuida de esta gente, qué red social tenemos, porque las familias están disgregadas, un hijo está trabajando en el norte, el otro en el sur, el otro en el oeste, te encuentras que están cuidando de familiares de 80 años al mismo tiempo que cuidan a veces de los nietos o cuidan de los hijos, y esa red, ese apoyo social, a día de hoy, mientras no logremos encontrar la cura para esta plaga que estamos teniendo ya en el 21, es tal vez lo más importante. Y ahí es donde tenemos que trabajar mientras seguimos investigando y ojalá pronto salga algo que digamos, pues mira Silvia, aquello que hablamos aquí con los compañeros pues ha quedado anticuado porque ya está arreglado. Y sobre todo, hablamos de una enfermedad muy compleja en la que se ven involucradas muchas conexiones neuronales con neurotransmisores distintos. De ahí que pensar en una cura total se antoje difícil. Lo importante es, a juicio de este neurólogo, la terapia que cada día reciben los enfermos gracias a asociaciones como Alzheimer Bierzo, donde el cariño y el estímulo diarios son el mejor freno para evitar que la enfermedad avance. Lo que necesitamos es estimular, trabajo, socializar, hacer redes. La verdad que en ese sentido hacen una labor encomiable, porque ahí, fíjate, ya no es solo la atención al paciente, que es quien lo sufre, pero es que no hay que olvidar que esta enfermedad, hay una frase muy buena que dice que afecta al cerebro de la persona que lo padece, al corazón de la persona que lo cuida y al bolsillo del contribuyente. Y muchas veces nos centramos tanto en la persona que lo padece que nos olvidamos de lo de alrededor y nadie le dedica 30 segundos a preguntarle a la persona que lo acompaña y dice, ¿y tú cómo estás? Una pregunta que sí se encarga de hacer Charo Balsa, que tomó las riendas de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer en el año 2016. Hay que estar un poco ahí, porque es una enfermedad, a mí por lo menos, que siempre me ha llamado mucho la atención también, que yo tenía una idea, que decía yo que me dolería mucho que mi madre no me conociese, porque claro, yo si tuviese Alzheimer y no conociese a mi hijo, bueno, no me iba a enterar, pero luego me dicen, sí te vas a enterar de que tienes Alzheimer y de que no conoces. O sea, pues vas leyendo, ves que va habiendo muchos progresos y muchos adelantos, pero bueno. Ahora, con el 25 aniversario sobre la mesa, tiene claro cuáles deben ser los objetivos de la asociación. Ayudar a cuanta más gente mejor y crecer un poco más. La asociación, que cumple 25 años, no se parece nada a la de sus orígenes. Hoy se ha convertido en una empresa con 55 trabajadores, profesionalizando la asistencia que reciben estos enfermos. Un salvavidas para muchas familias superadas por las demencias. Un lugar seguro en el que se encargan de proteger el bien más preciado de una persona, sus recuerdos.